Bueno, egunon berriro. Oraingoan mugikortasunaren Europako astearekin bat eginez, kanpainatxo bat aurkeztera gatozkizue, eta informazio pixka bat eskaintzera ere bai, denbora bat dela, hasi genuen ibilbide honi buruzkoa hain zuzen ere. Hor ikusten dezuten helburu horren bidean, ehuneko ehunean behintzat, debusek elektrikoak izan diren ibilgailuak izatea. Eta horretan, niri laguntzeko gaur hemen daude Igor González, debuseko zuzendari gerentea, eta Álvaro Saiz, Man Antrak Iberiako autobusen elektromugikortasun arduraduna. Zeren gaurkoan ere berri ematera gatoz, erosita dauden autobusak iristen ari direla, 23 iritsi dira orain arte okerrez padimanago, eta orain ja hurrengo asteetan falta diren 22ak iritsiko dira, eta horrekin ja debuseko flotaren ehuneko 30 elektrikoa izango da, eta deno aipatu dudan helburu horren bidean, 5 urte barru ehuneko 100 elektriko izatea espero dugu. Hau adierazgarri da, hiriak duen konpromisoaren adierazgarri, bai aldaketa klimatikoaren inguruan, baina baita ere modernoagoak, erosoagoak eta eragozpen gutxiago eragiten duten flota bat eukitzea aldera. Zeren kontutan hartu behar da, beste gauza askoren artean, autobus hauek zarata gutxiago egiten dute da ere, eta hori nabarmena izaten da. Decía que muy brevemente estamos hoy aquí con motivo de la Semana de la Movilidad, la Semana Europea de la Movilidad, para dar cuenta de una campaña, pero de una realidad, que es la sustitución de los autobuses de Debus por autobuses eléctricos con un horizonte hacia el 100% dentro de 5 años, en el que vamos de camino con 23 autobuses que ya están circulando y 24 más que llegarán a partir de las próximas semanas, con lo que se completará la compra de autobuses eléctricos que se ha realizado y el 30% de la flota de Debus será ya 100% eléctrica, pues tratando de lograr ese objetivo que nos hemos marcado. Desde luego, como muestra del compromiso por la lucha contra el cambio climático, pero también como modernización de una flota de autobús que ofrece un mejor servicio, mejores prestaciones y, entre otras cosas que a veces no se suele mencionar, hace mucho menos ruido que otro tipo de autobuses, ¿no? Luego abajo veremos la exposición, que a mí la he visto desde el balcón, no he tenido ocasión de acercarme a ella, pero la verdad es que me ha parecido una muy buena idea, porque ilustra una cosa que a veces es difícil de hacer ver, ¿no? Que es la transformación. Yo pongo como ejemplo, cuando uno convive con su hijo todos los días no se da cuenta de cómo crece. Y de repente cuando ve una foto de hace 20 años dice, joder, ostras, o sea, qué cambio, ¿no? Qué diferencia. Y hoy lo que tenemos es ocasión precisamente de ver eso en Alderdieder, el cambio que se ha producido en estos años en la flota de los autobuses, del que tal vez no nos hemos dado cuenta porque lo cogemos todos los días, pero es evidente y notable, ¿no? Beraz, gonbidatzen zaituztet gero gurekin batera erakusketa txiki hori ikustera jeistera eta esan dudan aldaketa hori ze handia den ere ikustera. Da orain hitza Igor Gonzálezi emango diot. Igor, zurea da txanda. Bai, egunon. Alkateak esan duenari datu batzuk gehitu nahi nizkiot. Alde batetikan, azalduz, orain martxan jarriko ditugu 24 autobus elektriko horiek, 12 metrotakoak direla, eta berez, gure azpiegituran, kotxerazeten daukagun azpiegituran, ez direla obrarik behar. Autobus hauek ditugu 23 autobusen antzera, gauez kargatuko dira soilik, eta horrekin autonomia nahikoa izango dute zerbitzua egun osoan aritzeko. Autobus hauek Manetxeko Lion City Full Electric modelokoak dira, eta gurekin daukagu Álvaro Sainz, Manetxeko mugikortasun edo elektromugikortasun arduraduna, eta gero autobus honen inguruko xehetasunak emango dizkigunak. Helburua, alkateak dioen moduan oso argia daukagu, 2030ean gure flota elektriko flota guztia elektrikoa izan dadila nahi dugu, eta horretarako 57 autobus hauekin helburu importante bat lortzen dugu. Hain zuzen ere urte amaieran, 24 autobus hauek ja zerbitzuan ari direnean,
lortu egingo dugu 12 metroko autobusetan soilik autobus horiek elektrikoak edo hibridoak izatea. Soilik autobus dieseldunak desagertu egingo dira. Bai? Beraz, guretzako oso mugarri importante bat betea izango dugu urte amaierako. Eta lehen pixkat eneko zion moduan, beran alderdi ederren daukagun erakustalditxo hori errepasatzen, badatu interesgarri bat aurkitu dut. Baina da, gure enpresaren historia luzea dela, 129 urte ditugu, eta 129 urte horietan erdia baino gehiago modu elektrikoan aritu geha. Bai tranbien bitartez edo bai trolebusen bitartez. Beraz, nolabait ere bide berdearekin helburua hori da, gure jatorrira edo gure sorlekura bueltatzea. Berriro ere modu elektrifikoan zerbitzua ematera. Eta eraldaketa guzti hau beste momentu historiko bateten gertatzen ari da, non garraio publikoaren datuak izugarri handitzen ari diren. Hona etorri baino lehen iraile hasierako datuak begiratzen aritu naiz, eta bidaiarien hazkundea importantea da, izan ere 1.100.000 bidaia gehiago erregistratu dira, eta ditugun aurreikuspenen arabera urtearen amaierarako 34 milioi bidaia erregistratzea espero dugu. Guztiz errekor absoluto bat izango da konpainiaren barruan. Aipatutako erakustaldi hori, 2 egunetan zehar egongo da erakusgai alderdi ederren, gaur eta bihar, goizeko 10:00-tik arratsaldeko 6:00 arte. Eta bertan, 2 autobus desberdin ikusteko aukera izango dugu. Alde batetikan aipatutako lehen etxeko lehen modelo berri hori, eta bestalde, 80ko hamarkadan Mercedes markako autobusarra. Nolabait ere kontraste hori eta alkateak aipatu duen eboluzio hori ikuste aldera. Eta guzti hau osaltze aldera, kontzientziazio kanpaina bat martxan jarri dugu, 2 euskarri diferente dituena. Alde batetikan bulebarreko hainbat geltokitan, hain zuzen ere bulebar 9an, 13an eta 17ko geltokietan, binilo batzu jarriko ditugu lurrean, bide berdeko keinu hori adierazteko. Eta bestalde, hemen eskuartean daukagun orritxo hau, pertsin kanpaina bat martxan jarri dugu, gaurtik aurrera hainbat autobus elektriko eta hainbat lineetan arituko direnak. Orritxo honetan, hasiak jarrita daude eta bide berdeari buruzko informazioa ematen dugu. Nolabait ere partaide egin nahi ditugu gure erabiltzaile guztiak bide berdeko erronka eta apostu honetan. Comentaba que, siguiendo un poco los datos que anticipaba Eneko, nos encontramos en un momento muy importante de nuestro proceso de descarbonización. Tal y como hemos comentado, tenemos una flota actual de 23 autobuses 100% eléctricos, a los que vamos a sumar 24 más que vamos a poner en funcionamiento en las próximas semanas. De tal manera que prevemos que a finales de año, con la entrada en funcionamiento de estos 24 autobuses, cumpliremos un hito muy importante para nuestra flota, para nuestra descarbonización y compromiso con el medio ambiente, que es que lo habremos logrado a fin de año, que el total de la flota de 12 metros, nuestra flota más representativa, sea o eléctrica o totalmente híbrida. ¿Vale? Ya no tendremos autobuses que se muevan exclusivamente con motor diésel. Y todo esto ocurre en un momento en que estamos registrando unos datos históricos que me gustaría subrayar. Los datos de principios de septiembre nos muestran un crecimiento progresivo en la utilización del transporte público en Donosti. Concretamente, los datos de Debus nos vienen a dar el dato de crecimiento de 1.300.000 viajeros más, con lo cual, si sigue este crecimiento que creemos que va a seguir, prevemos que cerraremos el año en torno a 34 millones de viajeros, registrando un registro nuevo absoluto de récord respecto al año pasado. Recordemos que el año pasado, que también fue año de récord, cerramos en torno a los 32 millones de viajeros. ¿Vale?
Y de alguna manera para concienciar o para acompañar al ciudadano y al usuario en esta apuesta por la descarbonización y el respeto al medio ambiente, hemos diseñado en esta Semana de la Movilidad una campaña muy interesante y atractiva que va a estar expuesta hoy y mañana en Alderdieder, concretamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde contaremos con una serie de paneles que explicarán nuestra historia, de dónde venimos. Exactamente quería subrayar un dato y antes de venir he estado repasando esos paneles y observaba que durante los 139 años de historia de la compañía, más de la mitad de esos años los hemos estado trabajando en modo eléctrico, ya sea a través de trolebuses o tranvías. Es decir, que de alguna manera Vide Verdea va a suponer para la compañía una vuelta a sus orígenes y una vuelta a ese funcionamiento en modo eléctrico. Y aparte de esta información que va a estar descrita en los paneles, vamos a contar con 2 autobuses. El autobús de última generación, de última compra, que luego Álvaro nos dará detalles del mismo, así como un autobús histórico. En este caso se trata de un autobús de la década de los 80, de la marca Mercedes, donde nos servirá esa exposición de esos 2 autobuses para ver el contraste y la evolución de nuestra flota. Y para finalizar, querría decir que vamos a poner en marcha una campaña de concienciación o una campaña de visualización de Vide Verdea, de esa apuesta por la sostenibilidad dentro de la compañía, que va a tener distintos soportes y me voy a centrar exclusivamente en 2. Por un lado, ya en distintas líneas y en distintos autobuses eléctricos estamos realizando una campaña de perching, donde distintas bolsas con semillas van a estar a disposición de los usuarios para que puedan cogerlo, leerlo, emocionarse, plantarlo y ver cómo crecen estas semillas. Un código QR que les va a dirigir a la página web de Bus Vide Verdea, donde van a poder ampliar información sobre este proyecto tan ambicioso. Y finalizaría diciendo también que otro guiño a esta apuesta de Vide Verdea la vamos a hacer en el Boulevard, concretamente en las paradas de Boulevard 9, 13 y 17, donde vamos a colocar un vinilo en el suelo para hacer concienciar a los ciudadanos esa apuesta tan importante por la sostenibilidad. Sin más, le dejo la palabra a Álvaro y luego en cuestión de dudas pues atenderemos gustosamente. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer tanto al Ayuntamiento como a Debus el contar con nosotros para estas jornadas de movilidad y, por supuesto, agradecer la confianza en MAN para desarrollar este proyecto tan ambicioso de electrificación de la flota y de descarbonización de la ciudad. Por dar un poco de información general sobre los vehículos, información técnica, pues que conozcáis que son vehículos que llevan una capacidad de baterías de 480 kWh. Esto les permite realizar el servicio sin tener que hacer cargas intermedias, es decir, que solo cargarían por la noche utilizando la energía en valle, que eso siempre es mucho más beneficioso y mucho más económico y además ayuda a la estabilización de la energía eléctrica. Estos vehículos además vienen ya con todos los sistemas de seguridad de última generación, lo que también va a permitir pues, que sean vehículos más seguros en cuanto a la circulación por la ciudad, con detección de ángulos muertos. Precisamente pues, una ciudad como esta, que tiene tantos ciclistas, pues estos detectores de ángulo muerto pues, serán una gran ventaja para que no haya ningún susto. También tiene detección frontal. Y el vehículo está completamente sensorizado para ayudar a los conductores a que su labor diaria sea mucho más sencilla dentro de la ciudad, que ya sabemos que no es el ambiente más amable para un conductor hoy en día. Además, estos vehículos también cuentan con todo el último equipamiento de accesibilidad para poder permitir que estos vehículos sean utilizados por cualquier usuario sin ningún problema de acceso y que tengan ese confort y ese espacio habilitado dentro del vehículo que les permita pues, moverse con total libertad dentro de la ciudad. Sin más, de nuevo agradecer la confianza en MAN y esperamos que disfrutéis mucho de estos vehículos.
Zalantzari bada, galderari bada. Ondo iruditzen badin bazaizue, berak jetxiko bera, erakusketa ikustera.